Si alguna vez encontraste algo en la casa de un familiar que cambió todo lo que creías saber sobre ellos. Comenta. Yo también tenía una habitación cerrada con llave, porque todos guardamos secretos, aunque creamos que no. Hubo un tiempo en que la gente no cerraba con llave la puerta de su casa, y fue precisamente por eso que él entró. Pero esa es otra historia. La que les voy a contar ahora comenzó con una gaveta que nunca debió abrirse, en una tarde que parecía cualquier otra. Mateo tenía 72 años cuando encontró la llave. Había estado revisando las cosas de Elena, su esposa, 3 meses después del funeral. Las manos le temblaban no tanto por la edad como por la certeza de que cada objeto guardaba una parte de ella que él nunca conoció del todo. La llave era pequeña, dorada, con un diseño extraño que no correspondía a ninguna cerradura de la casa. Estaba envuelta en un pañuelo de seda azul, el mismo color de los ojos de Elena cuando mentía. Él lo sabía porque después de 45 años de matrimonio, uno aprende a leer las mentiras como quien lee el periódico. Con cuidado, pero sin sorprenderse demasiado. ¿Para qué será?, murmuró sosteniéndola contra la luz de la ventana. El metal estaba frío, más frío de lo que debería después de haber estado guardada tanto tiempo en esa gaveta tibia que olía a lavanda y secretos. Sus dedos recorrieron los bordes y algo en su memoria se removió, como cuando uno trata de recordar una canción que tarareaba de niño. Elena nunca había mencionado esa llave, y Elena mencionaba todo, excepto. Mateo se detuvo. El corazón le golpeó el pecho con una fuerza que no sentía desde la mañana en que el médico le dijo que ya no había nada más que hacer por ella, porque de repente recordó. Si ustedes me preguntaran cuándo empezó todo, yo les diría que fue un martes. Los martes siempre han sido días traicioneros. Parecen inofensivos, perdidos en la mitad de la semana, pero es en los martes cuando las cosas importantes se quiebran sin hacer ruido. Mateo caminó por la casa con la llave en la mano, deteniéndose frente a cada puerta, cada cajón, cada cofre. Nada. La llave parecía burlarse de él con su brillo dorado, como si supiera algo que él había olvidado a propósito. Fue entonces cuando se dirigió al sótano. Elena odiaba el sótano. Decía que estaba húmedo, que olía raro, que las arañas la asustaban. En todos esos años, él había bajado solo para revisar la caldera o buscar herramientas viejas. Pero ahora, mientras descendía por las escaleras de madera que crujían, bajo su peso, algo le decía que había estado equivocado sobre muchas cosas. El sótano era más grande de lo que recordaba, o tal vez la ausencia de Elena había hecho que todo pareciera más espacioso, más vacío. Al fondo, detrás de un montón de cajas cubiertas de polvo, vio algo que le hizo detener la respiración. Una puerta pequeña, de madera oscura, con una cerradura dorada que parecía gemela de la llave que llevaba en la mano. «Imposible», susurró, pero la palabra se perdió en el aire húmedo del sótano, y él supo que nada era imposible cuando se trataba de Elena. Ella, que había guardado silencio sobre tantas cosas durante tantos años, que sonreía de esa manera particular cuando él hacía preguntas que ella no quería responder. Mateo se acercó a la puerta y observó la cerradura. La llave encajó perfectamente, como si hubiera estado esperándolo todo este tiempo, pero aún no la giró. A veces pienso que los objetos guardan mejor los secretos que las personas. Las personas hablan aunque sea dormidas. Los objetos solo esperan, pacientes como tumbas, hasta que alguien los desentierra. Mateo se quedó allí, frente a la puerta, durante lo que le parecieron horas. La llave en su mano había tomado la temperatura de su cuerpo, pero aún se sentía extraña, como si perteneciera a otra vida, a otra época. Recordó la primera vez que conoció a Elena. Ella tenía 22 años y trabajaba en la biblioteca del Sintosentose pueblo. Llevaba siempre un collar con un pequeño dije que nunca le mostró de cerca. «Es de la familia», le decía cuando él preguntaba, y cambiaba de tema con la gracia de quien ha aprendido a
esquivar preguntas desde muy joven. Durante el noviazgo, él notó pequeñas cosas. Elena nunca hablaba de su infancia. Nunca mencionaba a sus padres más que de pasada. Cuando se casaron, ella llegó sin equipaje familiar, sin fotografías viejas, sin las pequeñas herencias que la gente suele cargar de una casa a otra. Mi familia era muy simple, le explicó una vez. No teníamos muchas cosas que valiera la pena guardar. Pero ahora, frente a esa puerta que él nunca había visto antes, Mateo entendía que Elena había mentido. Y lo peor de todo era que él lo había sabido desde el principio. Pero había elegido creerle porque la alternativa era demasiado complicada. Giró la llave. El clic del mecanismo resonó en el sótano como un disparo. La puerta se abrió lentamente, revelando no una habitación, sino una escalera que descendía hacia la oscuridad. Elena había construido un sótano debajo del sótano, y él nunca se había dado cuenta. Hay olores que se quedan en la memoria durante décadas, esperando el momento exacto para regresar y golpearte como un puño en el estómago. El olor que subía de esa escalera era uno de esos. Papel viejo, humedad y algo más. Algo dulce y pesado que Mateo no lograba identificar, pero que le provocaba una sensación de urgencia, como si hubiera estado buscándolo sin saberlo durante años. Con una linterna que encontró en las cajas del sótano, comenzó a descender. Los escalones eran de piedra, gastados en el centro por el paso frecuente de alguien que había caminado por allí muchas veces. Elena había estado bajando aquí durante años, tal vez décadas, mientras él creía que su mayor secreto era el dinero que guardaba en una lata de galletas para los regalos de Navidad. La habitación de abajo era pequeña, pero organizada con la misma meticulosidad que Elena aplicaba a todo. Había una mesa, una silla, y las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de álbumes de fotografías, cartas atadas con cintas y cajas etiquetadas con fechas que se remontaban a mucho antes de que él la conociera. Mateo tomó el primer álbum que encontró. En la tapa, escrito con la letra cuidadosa de Elena, decía, antes de Mateo, 1945-1951. Sus manos temblaron mientras lo abría. La primera fotografía mostraba a una Elena que él nunca había visto. Más joven, sí, pero sobre todo diferente. Sonreía con una confianza que él no recordaba en la mujer con la que se había casado. Estaba de pie junto a un hombre alto, de cabello oscuro, que la miraba como si fuera lo único importante en el mundo. Al reverso de la fotografía, Elena había escrito, «Con Miguel, el día que decidimos todo». Mateo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Dicen que el primer amor nunca se olvida, pero no mencionan que tampoco se perdona. Elena había guardado toda una vida anterior en esa habitación secreta, y mientras Mateo pasaba las páginas del álbum, cada fotografía le confirmaba lo que ya sospechaba. Él había sido el segundo plato en la mesa de Elena. Miguel aparecía en casi todas las fotos. Miguel en un parque, mirando a Elena mientras ella leía. Miguel y Elena bailando en lo que parecía una boda que no era la suya. Miguel besando la frente de Elena en una estación de tren, mientras ella lloraba. Miguel y yo, 1950. Antes de que papá lo supiera, decía una nota al margen. La última vez que fuimos felices, decía otra. Mateo cerró el álbum y tomó una caja etiquetada como cartas. Sus dedos se movían por sí solos, como si estuvieran siguiendo un ritual que Elena había realizado miles de veces en esa habitación. La primera carta estaba fechada en 1952, un año antes de que él conociera a Elena. Mi querida Elena, he intentado olvidarte durante 2 años, pero es imposible. Cada mujer que conozco me recuerda por qué tú eras diferente. Tu padre puede haberme prohibido verte, pero no puede prohibir que te ame. Las manos de Mateo temblaron tanto que la carta se le cayó al suelo. Elena había estado casada con él durante 45 años, pero había amado a otro hombre durante toda su vida, y él nunca se había dado cuenta. O tal vez sí,
pero había preferido no verlo. Si yo fuera más sabio, les diría que hay cosas que es mejor no saber. Pero la verdad es que la sabiduría llega siempre demasiado tarde, cuando uno ya ha abierto todas las puertas que debían permanecer cerradas. Mateo siguió leyendo las cartas. Miguel había escrito durante décadas, incluso después de que Elena se casara, incluso después de que tuvieran hijos, incluso después de que él, Mateo, creyera que tenían un matrimonio sólido y feliz. Elena, amor mío, sé que tu esposo es un buen hombre y sé que tus hijos te necesitan, pero los domingos se hacen eternos sabiendo que estás con él y no conmigo. Si pudieras darme solo una hora, solo una conversación. Las cartas hablaban de encuentros secretos, cafeterías en pueblos lejanos, conversaciones telefónicas cuando Mateo estaba en el trabajo. Incluso una vez, hace 15 años, Miguel había estado en su casa. Gracias por mostrarme el jardín donde plantaste las rosas, que tanto amas. Me voy tranquilo sabiendo que has construido algo hermoso, aunque no sea conmigo. Mateo recordó ese día. Elena había estado nerviosa toda la mañana, limpiando la casa una y otra vez. Le había dicho que vendría un inspector de seguros a revisar la propiedad. Él había tenido que salir temprano por una emergencia en el 169 trabajo y cuando regresó, Elena estaba llorando en el jardín. ¿Qué pasó?, le había preguntado. Nada importante, había respondido ella. Solo recordé algo triste. Ahora él sabía que había recordado. Miguel había venido a despedirse. La última carta estaba fechada solo 6 meses antes de la muerte de Elena. Mi querida, el médico dice que me quedan pocas semanas. Quiero que sepas que cada día de estos 50 años valió la pena solo por haberte amado. Espérame. Elena había guardado esa carta junto con el obituario de 1900. Miguel, recortado del periódico local. Los domingos habían sido sagrados en la casa de Mateo y... Elena, misa de mañana, almuerzo largo, siesta en el sillón mientras ella leía en el jardín. Él siempre había pensado que eran los días más felices de Elena, cuando parecía más relajada, más presente. Ahora entendía por qué. Los domingos no eran días de descanso para Elena, eran días de duelo. Cada domingo, ella recordaba al hombre que no pudo tener, la vida que no pudo vivir. En otra caja encontró diarios. La letra de Elena, perfecta y controlada, llenaba páginas y páginas con pensamientos que nunca había compartido con él. 15 de marzo 1975. Mateo me regaló flores hoy. Son hermosas, pero no puedo evitar pensar en las flores que Miguel me daba. Él sabía que prefiero las silvestres a las de floristería. Mateo no lo sabe. Después de 20 años de matrimonio, aún no lo sabe. 2 de junio, 1983. Los niños preguntaron por qué a veces lloro cuando escucho ciertas canciones. Les dije que era porque las canciones tristes me recuerdan a los abuelos. Mentí. Es porque me recuerdan a lo que pudo haber sido. 24 de diciembre. 95. Mateo está tan feliz con la cena de Navidad que preparé. No sabe que aprendí a cocinar para Miguel, que estas recetas eran las que él amaba. Todo lo que soy, todo lo que sé hacer bien, lo aprendí para otro hombre. Eso hace que mi amor por Mateo sea menos real. Mateo cerró el diario y se sentó en la silla donde Elena había pasado tantas horas escribiendo sobre su dolor secreto. La habitación se sentía llena de su presencia, pero no de la Elena que él conocía. Esta era otra mujer, una mujer que había vivido una vida paralela, llena de recuerdos que él nunca había sospechado. En el último instante, Mateo encontró algo que le heló la sangre. Una caja negra pequeña, etiquetada simplemente como ritual. Dentro había una fotografía de Miguel. Velas usadas hasta convertirse en charcos de cera, y un pequeño cuaderno lleno de fechas. Todas las fechas correspondían a domingos. Durante 50 años, Elena había bajado aquí cada domingo para encender una vela, por Miguel, para mirar su fotografía, para escribir en ese cuaderno como si él pudiera leerla.
La última entrada era del domingo anterior a su muerte. Mi querido Miguel, Mateo no sabe que estoy enferma. Los médicos dicen que tal vez sean semanas. Me duele pensar que cuando me vaya, él va a creer que fui completamente suya, que nunca hubo nadie más. Pero tú y yo sabemos la verdad. Siempre fuiste tú, incluso cuando era feliz con él, incluso cuando amaba a nuestros hijos. Siempre fuiste tú el que ocupaba el lugar más profundo de mi corazón. Perdóname por no haber sido más valiente. Perdóname por haber elegido la seguridad sobre el amor verdadero. Espérame. Mateo sintió que algo se rompía en su pecho. No era solo dolor, era la comprensión terrible de que había vivido 45 años en una ilusión cuidadosamente construida. Elena había sido una actriz perfecta, y él, un espectador que nunca sospechó que estaba viendo una obra de teatro. Se quedó allí sentado mientras la linterna comenzaba a parpadear, anunciando que las baterías se agotaban. En la penumbra creciente, la habitación secreta de Elena parecía respirar con una vida propia, llena de suspiros de una mujer que había amado a dos hombres, de maneras completamente diferentes. Llamado a la acción. Capítulo 7. Si esta historia te está recordando a alguien que conociste pero nunca terminaste de entender completamente, deja tu like y comenta. Él nunca contó todo, porque ni yo lo hice, y tal vez tú tampoco lo has hecho. A veces uno cree que conoce su propia historia, pero la verdad es que solo conoce la versión que ha decidido recordar. Esa noche, mientras Mateo subía las escaleras del sótano secreto, cada recuerdo de su matrimonio comenzó a reorganizarse como las piezas de un rompecabezas que finalmente cobraba sentido. Las veces que Elena había dicho te amo con esa sonrisa, ligeramente melancólica. Los momentos en que la había encontrado llorando sin explicación. Su manera de abrazar, siempre cariñosa pero reservando algo, como si una parte de ella nunca estuviera completamente presente. En la cocina, Mateo se sirvió un vaso de whisky y se sentó a la mesa donde habían desayunado juntos durante tantos años. Elena siempre se sentaba frente a la ventana, mirando hacia el jardín mientras bebía su café. Él había pensado que le gustaba la vista, pero ahora entendía que estaba mirando hacia el camino por donde Miguel habría venido si las cosas hubieran sido diferentes. «¿Qué más no sé de ti?», murmuró al aire vacío, como si respondiera a su pregunta. Recordó la caja de recuerdos que Elena guardaba en el armario de su cuarto, una caja que él siempre había respetado como territorio privado de ella, llena de cosas de mujeres que no entendería. Subió las escaleras con piernas que se sentían hechas de plomo. La caja estaba donde siempre había estado, en el estante superior del armario, envuelta en una manta que olía a perfume de Elena. Dentro había más fotografías, pero estas eran diferentes. Elena embarazada, pero no de sus hijos. Elena con un bebé que él nunca había visto. Elena llorando mientras sostenía una carta oficial que hablaba de adopción. Su esposa había tenido un hijo con Miguel, un hijo que había dado en adopción antes de conocerlo a él. Los secretos tienen su propio peso, y algunos son tan pesados que pueden aplastar toda una vida. Mateo se quedó mirando esa fotografía hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena tan joven, sosteniendo a un bebé con los ojos de Miguel. En la parte trasera de la foto, con su letra temblorosa, Antonio Miguel Herrera, nacido el 3 de abril de 1952, entregado el 10 de abril de 1952. Que Dios me perdone. Había cartas del orfanato, documentos legales, incluso una carta de la familia adoptiva confirmando que el niño había crecido sano y feliz. Elena había seguido la vida de su primer hijo desde la distancia, sabiendo dónde vivía, a qué se dedicaba, pero sin poder acercarse nunca. La última carta era de solo 5 años atrás. Antonio había escrito al orfanato buscando información sobre su madre biológica. La respuesta había sido enviada a Elena, quien había decidido no contestar. «No tengo derecho
Había escrito en una nota que guardó junto a la carta: «He construido una nueva familia. No puedo destrozar su vida apareciendo después de tantos años». Pero Mateo encontró un borrador de respuesta que Elena nunca había enviado. «Querido Antonio, no pasa un día sin que piense en ti. Te di en adopción porque tu padre había muerto y yo no tenía nada que ofrecerte excepto pobreza y lágrimas. Después me casé con un buen hombre y tuvimos otros hijos. Pero nunca olvidé a mi primer bebé. Si quieres conocerme, vivo en...». El borrador terminaba ahí. Elena nunca había encontrado el valor para terminarlo. Mateo sintió una mezcla extraña de dolor y comprensión. Elena no había sido solo la esposa que guardaba secretos sobre un amor perdido. Había sido una madre que había sacrificado su primer hijo y había cargado esa culpa durante toda su vida. En el fondo de la caja, Mateo encontró algo que le hizo entender por qué Elena había muerto con tantos remordimientos. Un número de teléfono, escrito y reescrito docenas de veces en diferentes papeles. El número de Antonio. Elena había conseguido su número de teléfono, pero nunca había llamado. «Demasiado cobarde», había escrito en una nota. «Demasiado tarde». Mateo se quedó mirando ese número durante horas. Antonio tendría ahora 71 años, apenas un año menor que él. Tal vez tenía hijos, nietos. Tal vez había pasado toda su vida preguntándose por qué su madre lo había abandonado. A las 3 de la mañana, Mateo marcó el número. «Diga». La voz era ronca, cansada por el sueño interrumpido. «¿Antonio Herrera?» «Sí. ¿Quién habla?» Mateo respiró profundo. «Mi nombre es Mateo Vega». Era el esposo de Elena Morales. El silencio al otro lado de la línea se alargó tanto que Mateo pensó que había colgado. «Elena Morales es mi madre». La voz temblaba. «Murió hace 3 meses». Otro silencio. Y luego un sonido que Mateo reconoció porque lo había escuchado salir de su propia garganta durante el funeral. Llanto de alguien que pierde algo que nunca tuvo la oportunidad de conocer realmente. Ella me buscó alguna vez». Mateo miró todas las cartas sin enviar, todos los borradores, todas las fotografías que Elena había coleccionado de lejos durante décadas. «Todos los días de su vida», respondió. Antonio vivía a 2 horas de distancia. Había sido contador, estaba casado, tenía 3 hijos y 5 nietos. Sus padres adoptivos habían sido maravillosos con él, pero siempre había sentido un vacío. Una pregunta sin respuesta sobre por qué había sido abandonado. Se encontraron en un café a medio camino entre sus casas. Mateo llevó la caja de recuerdos de Elena, todas las fotografías, todas las cartas que ella nunca envió. Antonio llegó con una carpeta llena de preguntas que había estado guardando durante 70 años. «¿Por qué nunca me contactó?», fue lo primero que preguntó. Mateo le mostró los borradores de cartas, las notas donde Elena se debate entre el deseo de conocerlo y el miedo de arruinar su vida. «Pensaba que había sido egoísta al darte en adopción», explicó Mateo. «Y después pensaba que sería egoísta. Aparece en tu vida solo, para aliviar su culpa». Antonio lloró leyendo las cartas. Su madre biológica había seguido cada etapa de su vida desde 1900. La distancia, celebrando sus logros en silencio, preocupándose por sus problemas sin poder ayudarlo. «¿Cómo era ella?», preguntó. Y ahí fue donde Mateo se dio cuenta de que, a pesar de todos los secretos, a pesar de Miguel, a pesar de todo lo que había descubierto, él sí conocía a Elena. Conocía su risa, su manera de hacer café, su obsesión con que las plantas del jardín estuvieran perfectamente alineadas. «Era la mujer más valiente y más cobarde que conocí», le dijo. «Capaz de sacrificar todo por amor, pero incapaz de perdonarse por esos sacrificios». Antonio le mostró fotografías de su familia. Sus hijos se parecían a Elena. Sus nietos tenían la misma sonrisa que Mateo había amado durante 45 años. «Habría sido una abuela maravillosa», dijo Antonio. «Lo fue», respondió Mateo pensando en sus propios hijos. Solo que nunca lo supo. Cuando Mateo regresó a casa esa noche,
La casa se sentía diferente. Ya no era solo el lugar donde Elena había vivido con él. Era también el lugar donde había guardado luto por Miguel, donde había llorado por Antonio, donde había construido una vida sobre secretos que había cargado como piedras en los bolsillos. Se sentó en el sillón donde Elena solía leer y trató de reconciliar a las tres mujeres que ahora conocía. Elena la esposa, Elena la amante eterna de Miguel y Elena la madre que nunca pudo ser. ¿Cuál de ellas era real? O tal vez todas eran real. Y esa era la tragedia de Elena, haber tenido que fragmentarse para poder vivir. En el escritorio de Elena encontró su testamento. Había una cláusula que él nunca había notado porque el abogado no la había mencionado. Elena dejaba su jardín a Antonio Miguel Herrera. Si alguna vez me busca. Ella había estado esperando hasta el final que su hijo apareciera en su vida. Mateo llamó a Antonio. Hay algo más que tienes que saber. Elena te dejó su jardín. Creo que quería que supieras que siempre fuiste bienvenido en su casa. Antonio se mudó a la casa la semana siguiente, no para quedarse, sino para entender. Pasaron días enteros hablando sobre Elena, comparando recuerdos, llenando los espacios vacíos que ambos habían cargado. Durante décadas, ¿la odiaste cuando descubriste todo?, le preguntó Antonio. Mateo lo pensó mucho antes de responder. No, la entendí por primera vez. Antonio decidió plantar nuevas flores en el jardín de Elena, no para reemplazar las que ella había cuidado, sino para agregar colores que ella nunca se había atrevido a elegir. Mientras trabajaban juntos, Mateo le contó más historias sobre Elena, su manera de cantar mientras cocinaba, su obsesión con alimentar a los pájaros que visitaban el jardín, su costumbre de hablar con las plantas como si fueran personas. ¿Crees que fue feliz?, preguntó Antonio. Creo que fue feliz a su manera, respondió Mateo. No de la forma que había soñado, pero feliz al fin. Esa noche, mientras cenaban en la cocina donde Elena había preparado miles de comidas, Antonio le hizo una pregunta que Mateo no esperaba. ¿Tú fuiste feliz con ella? Mateo miró hacia el jardín donde Elena había pasado tanto tiempo recordando a Miguel y pensando en Antonio. Creo que la amé más de lo que ella pudo amarme a mí, pero eso no significa que lo que tuvimos no fuera real. ¿Y ahora, después de saber todo esto? Ahora entiendo que el amor real no es poseer completamente a alguien. Es amarlos incluso cuando descubres que una parte de ellos nunca te perteneció. Antonio se quedó varios días más, organizando los papeles de Elena, decidiendo qué hacer con la habitación secreta del sótano. Creo que deberíamos sellarla, dijo finalmente. Algunos secretos ya cumplieron su propósito, pero Mateo negó con la cabeza. Creo que deberíamos convertirla en algo diferente. Un lugar donde los recuerdos puedan descansar sin tener que esconderse. 6 meses después, la habitación secreta de Elena se había convertido en algo que ninguno había imaginado. Antonio había traído fotografías de su propia familia. Mateo había agregado álbumes de sus hijos, y juntos habían creado un espacio donde todas las partes de la vida de Elena podían coexistir. La fotografía de Miguel estaba allí, junto a las fotos de la boda de Mateo y Elena. Las cartas de amor que Miguel había escrito compartían estante con las cartas que Elena había recibido de sus otros hijos en sus cumpleaños. El bebé que había tenido que entregar estaba representado junto a los niños que había criado. Es extraño, dijo Antonio un día, mientras ordenaban los últimos recuerdos. Siento que finalmente conozco a mi madre, pero también siento que ustedes dos también la están conociendo por primera vez. Mateo asintió. Elena era más complicada de lo que cualquiera de nosotros entendía, pero creo que eso la hacía más humana, no menos. En el último estante, colocaron la llave dorada que había iniciado todo. Ya no habría secretos, ahora habría conversaciones, recuerdos compartidos, la posibilidad de que la verdad no destruyera el amor, sino que lo hiciera más profundo. Antonio visitaba cada domingo, no para llorar por lo que nunca fue,
sino para celebrar lo que finalmente había llegado a ser. Mateo había ganado un hijo, Antonio había encontrado su historia, y Elena, de alguna manera, había conseguido por fin reunir todas las partes de su vida. La última entrada en el diario de Elena, que Mateo encontró semanas después, decía: si alguien encuentra alguna vez estos secretos, espero que entiendan que nunca quise lastimar a nadie. Solo quise ser completa. Y fue solo cuando se puso el abrigo de Elena para salir al jardín con Antonio, sintiendo en los bolsillos los pequeños objetos que ella solía cargar, una moneda de la suerte, un pañuelo, una fotografía doblada de todos sus hijos, que Mateo entendió que había estado cargando el peso que nadie más quiso cargar, el peso de amar a alguien, completamente, incluso sin conocerla por completo. Algunos secretos, pensó mientras veía a Antonio plantar una nueva rosa junto a las que Elena había cuidado durante décadas, no están hechos para destruir, están hechos para ser descubiertos en el momento exacto en que todos están listos para entender que el amor verdadero no tiene nada que ver con la perfección y todo que ver con la aceptación. Si llegaste hasta aquí y entendiste que a veces amar significa cargar secretos que no nos pertenecen, comenta: yo también encontré la llave, porque todos tenemos una Elena en nuestras vidas, alguien que amamos sin conocer completamente. Y tal vez está bien así. ¿Cuál fue el secreto más grande que descubriste sobre alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, contar nuestros secretos es la única forma de liberarnos de su peso.